Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Y esta semana vamos a hablar, nos vamos un poco de México y Japón, que es lo habitual en este podcast, pero nos vamos a ir a hablar de Born for Glory, el evento de Impaz. Bueno, Impaz que en Impaz o TNA, que ahora hablaremos por qué digo TNA, si en TNA era antiguamente, pero no hagamos spoiler. Y bueno, voy a empezar. Born for Glory, digamos que es el evento más grande del año de Impaz. Es como el WrestleMania en esta empresa o en el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre o el Wrestling Kingdom de New Japan. Pues es el evento más grande donde están las estrellas mejores de la empresa, vienen en leyendas. Es como el show donde siempre han estado los mejores combates prácticamente y donde hemos tenido combatazos en su día como un Sting contra Kurangel, un Bobby Lashley también contra Kurangel. Kurangel es igual a Bob for Glory, ha tenido muchos buenos combates. Y bueno, tuvimos en su día el Sting contra Hulk Hogan, pero bueno, llamar a eso combatazo no tendría que prácticamente ni un... porque lo salvó un poco Sting, pero era un Hulk Hogan que ya no estaba para luchar. Y estaba ya para el retiro y luchó ahí un poco arrastrándose. Pero bueno, vamos a comentar el World for Glory 2024 que ha tenido lugar. Y vamos a empezar con... Ha habido varios luchadores que han ido al Salón de la Fama. Un Salón de la Fama en que está gente como Sting, gente como Kurangel, como el 23D, Jet Jarrett también. Jet Jarrett, que es una leyenda dentro de Impact. Y Tezzy Booth, que es una leyenda viva dentro de TNA. Empezó en los inicios de TNA en 2003. Empezó en TNA, lo que luego posteriormente sería Impact, con un personaje de colegiala católica, luego hacía de profesora, distintos personajes, también llegó a tener roles de manager, de presentadora, y realmente una leyenda que ha sido inducida al Salón de la Fama de TNA, que va engordando este Salón de la Fama. Y luego tuvimos a Mighty Ney y Don West, los legendarios comentaristas que desgraciadamente Don West el año pasado nos dejó. Y Mighty Ney sí puedo recoger el premio. Recordemos que Mighty Ney estuvo en su día fue comentarista de la WCW. O sea, una leyenda del wrestling a nivel comentarios, y Don West también le ponía su toque particular. Se lo dedicó Mighty Ney su premio, su Salón de la Fama a Don West. Así que los dos ya están en el Salón de la Fama. Y vamos a empezar ya con lo que es el evento, con las luchitas, que diría el bueno de Alejandro Jiménez. Y vamos a empezar con las luchitas. Y tuvimos para empezar por el campeonato de la X Division a Chris Sabin contra Kenta. Chris Sabin, que ahí estuvo. Luego vamos a comentar una cosa de Chris Sabin al final del evento. Pero Chris Sabin dio muy buen combate, estuvo muy bien. Un Kenta que, a ver, los años no pasan en balde, ya tiene unos cuantos años, y aparte las lesiones, ya las rodillas, las piernas no son lo que era, y al final perdió el combate Kenta, un combate que no estuvo mal. Yo creo que casi todo el combate, el peso lo dio Chris Sabin, y retiene este campeonato de X Division, por lo cual, si en algún momento quiere hacer la famosa opción C, que es, para que no sepáis, la opción C en Impact es que si eres campeón de la X Division, lo dejas vacante el campeonato, pero puedes retar al campeón de Impact, al campeón del máximo peso. Entonces, Chris Sabin todavía podría hacerlo. Luego veremos quién fue el campeón de Impact y a quién puede retar. Tuvimos un Monster Bar más. Este combate hardcore con reglas extremas, que es la denominación que tienen en Impact, Monster Bar más, donde tuvimos al veteranazo Rhino, a otro veteranazo PCO, que entre los dos suman más de ciento y pico años, o sea, son luchadores muy veteranos, a Steve Macklin, el ex campeón de Impact, y a Moose. Muy buen combate con intervención de Bully Ray, que entró a traicionar a Steve Macklin, por lo que creemos que en el futuro tendremos una rivalidad entre Steve Macklin y, y Bully Ray. Y bueno, al final ganó PCO, se llevó la victoria. Este veterano se merece esta victoria, muy merecida. Es un reconocimiento en este evento, en uno de los eventos más grandes de Impact, que se lleve la victoria. Pues a mí me parece bastante bien. Y bueno,
vamos a pasar al siguiente combate, que son Taichi Wentz y Trey Miguel, los campeones de parejas de Impact, que se enfrentaron a Ace Austin y Chris Bay. Un muy buen combate, no muy largo, el típico combate casi de peso junior de parejas de New Japan. Muy buen combate. Y al final ABC, Ace Austin y Chris Bay se llevaron los campeonatos. Fue un poco sorpresivo y yo creo que esto va a desembocar porque fue al final por error de Zacy Wentz echar el spray sobre Trey Miguel, y creo que va a desembocar en una rivalidad entre ambos y veremos ya tuvieron los campeonatos en su día y veremos este reinado qué tal le va a ABC. Luego tuvimos para mí el combate de la noche, aunque el main event no estuvo nada mal, pero para mí este me gustó bastante más. Fue un Mike Bailey contra Will Ospreay. Un Will Ospreay que a combate que hace, combatazo que da. Por cierto, Will Ospreay que la semana pasada contra Zack Sabre Jr. dio un auténtico combatazo. A mí me dejó el frío el combate, pero porque como hace combates tan buenos, yo me esperaba ya casi un combate de una hora y media ya contra Zack Sabre Jr. Pero bueno, ya dejándolo del tiempo, ese combate de Will Ospreay contra Zack Sabre Jr., que probablemente les den las 5 estrellas. Y Will Ospreay que está haciendo un año espectacular. Los combates contra Kenny Omega, combates en New Japan, un G1 Climax que hizo espectacular aunque no lo ganara. Luego lucha en Impact y hace muy buenos combates. En Red Pro y en otras empresas también hacen combates espectacular. O sea, un Will Ospreay que está haciendo muy buen combates y aparte es campeón, recordemos, de UK, de Reino Unido, que ya oficialmente el campeonato de New Japan ya no es de Estados Unidos, ya es de Reino Unido, le han cambiado el nombre oficialmente. Y eso, Will Ospreay dio un auténtico combatazo contra Bailey, My Belly, falsos finales, patadones, varios finishers, o sea, estuvo todo espectacular. Tienen muy buena química estos dos luchadores, esperemos que en el futuro eh, les den más combates juntos. Y Will Ospreay se llevó la victoria. Se llevó la victoria y recordemos que Will Ospreay, pase lo que pase en el main event, se va a enfrentar a Josh Alexander. Lo que no se sabe es si va a ser por el campeonato o no. O sea, si Josh Alexander ganara el campeonato, este combate sería por el campeonato y Will Ospreay podría ser campeón de Impact. Si no, no. Cosa que me parece un poco rara esto a tal, porque Will Ospreay ha ganado su combate, entonces sí, todo el mundo quiere el Dream Match contra Josh Alexander, que va a ser un combatazo, pero si por lo que sea Josh Alexander no gana el combate, que lo vamos a ver en breve, en minutos, vamos a llegar a ese combate, pero sí quedaría sin nada. Pero bueno, combatazo espectacular de Will Ospreay y Maya Bailey. Y lo mismo que digo, Will Ospreay, si le está quedando ya pequeño estos combates, y yo creo que W no, porque no pega quizá y el calendario que tiene y todo a él no le guste, pero quizá un contrato con el wrestling o quizá un contrato con un Japan que le deje más flexibilidad, en plan, de vez en cuando me voy a Impact, me voy a Elite Wrestling, me voy a otras empresas, veremos, pero el futuro para Will Ospreay es muy bueno y vamos, yo creo que si fuera New Japan le haría un mega contratazo para que esté unos cuantos años, pero dándole un poco de flexibilidad para que esté contento. Bueno, pasamos al siguiente combate, que nada más y nada menos fue un Gunter más, fue una especie de Royal Rumble, que ganaba el que eliminara a todos los luchadores por la tercera cuerda, por encima, pero cuando quedaban los dos últimos ya luchaban por cuenta de 3 o por sumisión. Pues en este combate tuvimos unos nombres que tuvimos a Juventud Guerrera volviendo, tuvimos a Maz Cardona, que el que diráis, ¿quién es Maz Cardona? Pues el que era Zack Ryder en WWE. O sea, tuvimos a Eric June, a un montón de luchadores, a Heath, que era Heath Slater en WWE. Y luego también tuvimos, que es muy a destacar, a muchas luchadoras, Sam y otras luchadoras, Jordan Rage y otras luchadoras que estuvieron en este combate. Será un combate mixto de luchadores hombres y luchadoras mujeres. O sea, estuvo ahí la cosa mixto y ganó. Se quedaron al final de todo Bully Ray, que yo claro ya me echaba las manos a la cabeza, digo, lo va a ganar Bully Ray.
iba a retar al que gane el Main Event o más adelante. Pero lo ganó Jordan Grace, que se quedó también junto a Bully Ray. Llegó a hacerle la cuenta de 3, haciendo su finisher y demás. Jordan Grace, para los que no la conozcáis, tiene un físico espectacular. O sea, es como Rhea Ripley en WWE, que a muchos de los hombres de luchadores le ganaría fácilmente. O sea, es bastante creíble. Y aquí, en este combate, no hicieron como hacen en WWE, que Rhea Ripley empieza a pegar a todo el mundo, pero claro, nadie la pega a ella. Entonces, aquí sí hubo. Aquí Bully Ray no se cortaba, pero al final no pudo llevarse la victoria. Jordan Grace cogió el micrófono y dijo que va, que va a coger su oportunidad titular, la que le daba ganas a este combate, y la va a usar en Hard to Kill 2024, que retará a la que sea campeón en ese entonces. O sea que tenemos un combate espectacular. No sabemos contra quién será porque queda bastante para ese evento. Pero bueno, tiene muy buena pinta. Luego tuvimos por el Campeonato Mundial de las Knuckles de mujeres a Trinity, que se enfrentó a Mickey James. Mickey James, que esto haciendo un poco la gracia y paralelismo, es como Cemepan, un campeonato que nunca perdió y que hacía, aunque no hizo las mismas promos, pero es como Cemepan. Pero gracias a Dios, Mickey James no le entró un berrinche e intentó pegar al dueño de la empresa y la leoparda, como hizo Cemepan, y por eso le despidieron. Pero bueno, Mickey James, que no logró recuperar su título. Dieron muy buenos combates. Trinity en esta época en Impact me está gustando bastante. Muchos cuando la despedían dijeron, bueno, no os pasa tanto, si no soba luchadora, no, si es muy mala y tal. Y cosa que decían también con Sasha Banks, que ahora es Mercedes Moné. Y esto de cuando te vas de WWE, que echan peste si eres malísima y tal, y antes era buenísima, o sea, una cosa que yo no entiendo, pero Trinity está haciendo un muy buen año y ha retenido ese título. Y veremos si llega a Hard to Heal y tiene un combate contra Jordan Grace, que podría ser un auténtico combatazo, aunque se ha anunciado para próximamente un combate contra Diana Porrazo. Que recordemos, esa es la que le quitó el título. O sea que puede ser muy buen combate. Y yo tengo muchas ganas de verlo. Y vamos a último combate de la noche. Alex Seeley, el integrante de los Motor City Machine Guns, junto a Chris Sabin, se enfrentó a Josh Alexander, otro luchador que no perdió el título. Que recordemos que cuando se iba a enfrentar a Steve Macklin, esa defensa que al final no pudo hacer, se lesionó Josh Alexander, tuvo que dejar el título vacante. En un día lo tuvieron que dejar Mickey James y Josh Alexander, o sea, una mala suerte tremenda para Impact. Y ahora Josh Alexander retó a Alex Seeley. A algunos quizás nos hubiera gustado en Boss for Glory o otro tipo de combate, a lo mejor un Alex Seeley contra Chris Sabin. Pero bueno, tenía muy buena pinta y no defraudó. Muy buen combate. Con suples, con Frog Splash, con todo tipo de finisher. Y Shelly pudo hacer su finisher, lo hizo varias veces. O sea, hizo dos Shell Shots y con eso retuvo el título. Y para sorpresa de muchos, que pensábamos que Josh Alexander, que recordemos tiene todavía el reinado más grande de Impact, eh, pese a que le quitaran el título por vacante, tuvo un reinado muy largo de un montón de días y pensábamos mucho que le iba a recuperar por esa forma en la que perdió y tal, pero Alex Seeley con dos finishes seguidos ha logrado vencerlo y lo retiene el campeonato, así que algo que nos dejó mudos a todos y sigue siendo campeón de Impact Alex Seeley. Y eso es que le quieren dar un muy buen reinado y que se asiente. Yo haría un paralelismo y es como con Sanada. Sanada es un luchador que ganó el campeonato. Todo el mundo pensábamos que iba a ser de transición, que no daba la talla. Y luego en el G1 Christmas dio un combatazo. Se ha retenido con mucho éxito las defensas del campeonato. Y con Alex Seeley pasa bastante. Está defendiendo su campeonato. Y claro, todo esto nos deja la duda de que si Chris Sabin va a utilizar su opción C y vamos a tener en el próximo PPV o más adelante una Alex Seeley contra Chris Sabin, un casi Dream más, ya lo hemos tenido alguna vez, un combate entre estos dos,
pero, verlo por el campeonato máximo de Impact sería como en su día cuando recordemos Shawn Michaels contra Marty Jannetty y otros compañeros de parejas que se han enfrentado en sí por un campeonato máximo. Y diréis, bueno, pues ya se ha acabado el PPV especial de Impact. Con esto cierra ya, ¿no? El podcast. Pues no, porque anunció Impact, ojo, que no me toma nada raro, anunció Impact que TNA, el nombre de TNA, va a volver. Entonces Impact se va a volver a llamar TNA. Al final del show vimos un vídeo en un lago con varias figuras de la empresa. Funky Kazarian sacó una caja de madera. O sea, el vídeo era bastante sorprendente. Abrió la caja y dejó salir muchos recuerdos de la empresa, como vídeos de los mejores momentos. Y salía la placa de TNA. Esto de momento parece que va a ser que a principios de 2024 va a volver a llamarse TNA Wrestling, el nombre original. Tranquilo todo el mundo, no va a volver DC Carter, no va a volver Hulk Hogan. Bill Russo también está confirmado que no va a volver, que nadie se tire por la ventana, porque todo va a ser la empresa prácticamente igual, con la dirección de Scott Amore y toda esta gente que está dirigiendo, que lo está haciendo de fábula, pero van a volver el nombre. Lo que no se ha confirmado, y yo creo que no van a volver, es el ring. Recordemos que el ring de TNA era original en su día, porque junto al de AAA, que AAA lo sigue teniendo, era un ring de 6 lados, era un equilátero y era un ring muy original y eso a mucha gente le llamaba la atención. También eso provocaba muchas lesiones y todo ello. Por eso pienso que aunque vuelva el nombre de TNA, lo que es el ring no va a volver. Quizá vuelva más en la esencia de División X y esas cosas que la división femenina que estaba teniendo bastante protagonismo como en sus orígenes, pero es muy buena noticia. Yo, por ejemplo, en el podcast, las veces que he hablado de Impact, decía TNA. Bueno, Impact, antiguamente TNA. Pues es conocida como TNA, pues que para muchos seguía siendo TNA, la empresa que marcó una época y marcó bastante, o sea, llegó a ser una alternativa de WWE, le pasó como WCW, en vez de ir poquito a poquito, intentar hacerlo bien y seguir a lo suyo, ficharon a gente como ficharon, pero bueno, a eso ya lo hablaremos en otro podcast, pero bueno, vuelve TNA, es una buena noticia, así que con esta vuelta de TNA, nos vemos en los ring en el siguiente podcast y adiós.